El niño descalzo. Hace ya tiempo, en un pueblo de gente trabajadora, en algún lugar de la campiña francesa, vivía un niño llamado Pierre. Era huérfano, pues había perdido a sus padres cuando era casi un bebé. Ahora vivía con su tía, una señora muy tacaña, muy seria, y que nunca había sido cariñosa con él. A esta mujer lo único que le importaba era el dinero. Por eso hacía todo lo posible para no gastarlo. Vivían en una casa sombría, poco amueblada y muy fría en invierno. Comían solamente sobras y pan duro y se calentaban con aceite viejo. El pobre Pierre ni siquiera tenía zapatos, ya que su tía no estaba dispuesta a comprarle unos. Andaba siempre descalzo, pero nunca se quejaba y no había dejado de tener un corazón noble. Pierre soportaba los malos tratos de su tía con una actitud optimista y era amable con todo el mundo. Cuando llegó el invierno, el niño se talló unos zuecos de madera para poder proteger sus pies de la nieve. La noche antes de Navidad, se encontraba muy nervioso por la llegada de Papá Noel. En cuanto regresara a casa con su tía de visitar a unos parientes, debía dejar sus zapatos junto a la ventana para que Papá Noel pudiera dejarle sus regalos. Cuando estaban por fin llegando a casa, Pierre vio a un niño en la calle, tiritando de frío, ya que tampoco tenía zapatos. Sintió tanta lástima por él, que sin dudarlo se quitó uno de los suyos y se lo regaló. «Ya has perdido uno de tus zuecos», le regañó su desagradable tía. «Pues a ver cómo lo repones, porque no voy a dejar que gastes otro tronco de leña para hacerte uno nuevo. Y ahora, vete a la cama sin cenar». Muy triste, Pierre se fue a su habitación. Pero antes dejó el zueco que le quedaba en la ventana. A la mañana siguiente, cuando Pierre se despertó, los niños ya jugaban en la nieve con sus juguetes nuevos. Corrió a ver su zapato y cuando levantó la vista hacia la ventana, se quedó tan impresionado con lo que vio que durante unos minutos permaneció inmóvil, con la boca abierta y sin pestañear apenas. Papá Noel le había dejado no solo un par de relucientes zapatos nuevos, sino juguetes y todo lo que necesitaba para pasar el invierno. Abrigos, calcetines de lana, gorros y bufandas. Hasta le había obsequiado con un par de mantas de gran calidad. Además, le había dejado una cesta llena de comida deliciosa para disfrutar en Navidad. Muy contento y emocionado, Pierre salió de su casa justo a tiempo de ver un formidable trineo que se alejaba deslizándose con facilidad sobre la nieve, desde el cual un hombre barbudo y vestido de rojo le sonrió bondadosamente. Era Santa Claus, y a su lado iba un niño pequeño vestido de blanco que sostenía el zueco que él le había regalado. Pierre nunca se olvidó de ser generoso con los demás y de mantener una actitud positiva en todas las circunstancias de la vida. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El muñeco de nieve. El invierno había comenzado fuerte aquel año, y después de la primera nevada, que duró 3 días con sus 3 noches, todo el pueblo quedó cubierto por un grueso manto blanco. Cuando las nubes y el viento por fin decidieron tomarse un descanso, el sol aprovechó su oportunidad y fue haciéndose sitio poco a poco. Los niños, que habían permanecido en sus casas durante la borrasca, salieron en tropel a la calle casi al mismo tiempo en toda la población. De inmediato comenzaron a reír, a lanzarse bolas de nieve y a deslizarse con sus trineos por todas partes. En una de las casas del centro del pueblo, Carol, una niña de unos 8 años, permanecía inmóvil ante la puerta principal. Observaba el exterior detenidamente. Tras unos instantes de meditación, bajó con firmeza las escaleras y se introdujo hasta las rodillas en la nieve. Mientras avanzaba dificultosamente, miraba a todos lados, tratando de calcular la densidad de la nevada y la energía que iba a necesitar para llevar a cabo su misión. «Haré un muñeco de nieve y será como el hermanito que siempre he querido tener», se dijo. Lo cierto es que le salió un niño precioso, redondito, con ojos grandes de botón y nariz de zanahoria. En los días posteriores fue muy feliz. Apenas se separaba de su nuevo amigo.
Jugaban hasta la caída de la tarde. A un montón de juegos, incluso al escondite, a pesar de que el niño de nieve no podía moverse y Carol tenía que fingir que no lo encontraba, mientras con sus ojos azules de botón el muñeco parecía disimular para no ser visto. Todas las mañanas acicalaba con cariño a su hermanito helado, mientras le hacía partícipe de todo tipo de confidencias e inquietudes. Así transcurrieron varias semanas de aquel invierno. Pero el día antes de Navidad, su nuevo amigo, vencido por el sol, comenzó a derretirse. Y en pocas horas solo quedó de él la zanahoria, los botones azules y un sombrero de paja que había intentado protegerlo sin éxito de los rayos del sol. Todo sobre un montoncito de nieve y un gran charco de agua. Cuando la niña lo encontró a la mañana siguiente, lloró sin consuelo. Su madre, que vio lo que había pasado, le dijo: «No llores, porque acabas de recibir una gran lección. Ahora ya sabes que no debes poner el corazón en cosas efímeras o que no son auténticas». Carol captó rápidamente la idea, así que el día de Navidad charló, jugó y disfrutó con sus primos y demás familiares que habían acudido a su casa, que eran personas de verdad y que además la querían muchísimo. Y a partir de entonces prestó más atención a vecinos y amigos con los que pasó momentos maravillosos. Y valorando cada cosa en su justa medida, no faltó nunca en el jardín de su casa un hermoso muñeco de nieve el día de Navidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La brújula de Santa Claus. Un 24 de diciembre, en el Polo Norte, los elfos empaquetaban los últimos regalos. Papá Noel estaba subido en el trineo tirado por sus 6 renos y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Cuando comprobó que todo estaba listo, cogió las riendas del trineo y les dijo a los renos: «Levantad el vuelo, esta noche llevaremos regalos e ilusión a todas las casas del mundo». Se cruzaron con estrellas fugaces, auroras boreales. Cuando iba a comprobar la brújula, se dio cuenta de que estaba estropeada. «¡No puede ser! Era la única brújula que me quedaba». Rodolfo se giró hacia Papá Noel y le dijo: «Tranquilo, llegaremos bien. Con mi nariz roja se podrá ver en la oscuridad». Y siguieron su camino. A Rodolfo le costaba situarse en medio del cielo, pero su ilusión esa noche era tan grande que dirigió el trineo perfectamente. Empezaron en una casa muy pequeña y con muchos niños. Entró por la chimenea y miró alrededor. El salón era frío y casi no tenía muebles. Pero en un rincón había un pequeño árbol casi sin adornos. Papá Noel dio una palmada y dijo: «Ha quedado un salón perfecto». Ahora tenía muebles preciosos y un gran árbol con adornos y bombillas. Dejó los regalos en el árbol, salió sin hacer ruido y continuó repartiendo por todas las casas de la ciudad. Entró por chimeneas grandes, pequeñas, altas, bajas. «¡Uf! ¡Qué noche!», dijo Papá Noel. «Estoy cansadísimo, pero aún así he dado los regalos a los niños». Miró a sus renos y les dio las gracias. «Rodolfo, guíanos de vuelta a casa», dijo Papá Noel. Llegaron muy rápido. En la puerta le estaban esperando todos con un pequeño regalo. Lo abrió y se rió. «¡Oh, oh, oh! Gracias por esta brújula tan bonita. Pero tengo la mejor». «¡Rodolfo!», le llamó con gran voz. El reno se acercó y le dio con el hocico en la barriga. Los dos sabían que esa noche les haría amigos inseparables. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El arbolito de Navidad. Había una vez un abeto que odiaba la Navidad. Cuando veía llegar la nieve, se ponía a temblar y se estremecía de pies a cabeza. «¿Qué te pasa?», le preguntó un conejito que estaba mordisqueando la corteza de un árbol grande que había cerca. «¿Qué es Navidad?», contestó el abeto. «Puede que para ti no signifique nada, conejito, pero a mí me da miedo. Fíjate,
Ya soy lo bastante grande como para convertirme en un árbol de Navidad, en una fiesta familiar. Me arrancarán de mis raíces y me pondrán en el escaparate de una tienda. Alguien me comprará y me llevará a su casa. Clavarán agujas afiladas en mis tiernas ramas para decorarme. Y, peor aún, me llenarán de velas encendidas. Acabaré quemado, seguro. «Vaya, eres un abeto muy extraño», dijo el conejito sorprendido. «La mayoría de los abetos se sienten muy orgullosos de ser una alegría para los niños». Justo en ese momento apareció un hombre con una pala. Al ver el pequeño abeto, fue hacia él, lo arrancó con ayuda de su pala y lo cargó en un carromato. Luego lo llevó a la ciudad más cercana. El abeto fue todo el camino temblando, porque sabía que le había llegado la hora. Enseguida lo pusieron en el escaparate de una tienda y no pasó mucho tiempo antes de que entrara una niña a comprarlo. «Ahora me clavarán agujas en las ramas», se lamentó el árbol, «y me pondrán velas que me quemarán». La niña se llevó el arbolito a casa y lo plantó en un trozo de terreno redondo en el jardín. El abeto estaba muy sorprendido, porque él pensaba que lo iban a poner en un cubo o una maceta grande. «Al final no voy a ser un árbol de Navidad», pensó. Pero sí que lo era. La niña lo decoró al día siguiente y colgó un montón de regalos en sus ramas. Pero qué regalos más curiosos. El arbolito no entendía nada. Había 12 trocitos de coco, 8 galletas, 10 pedacitos de corteza de pan, 2 ristras de cacahuetes dándole vueltas enredadas entre sus ramas, 6 trozos de manteca y 5 puñados de semillas de mijo repartidos por sus hojas y ramas. «Pero bueno, ¿para qué será todo esto?», se preguntaba el árbol sin salir de su sorpresa. Muy pronto lo supo, porque la mañana del día de Navidad se vio rodeado del susurrante sonido de las alas de un montón de pájaros que revoloteaban a su alrededor sin parar de piar y gorjear. Todos los pájaros bajaron volando al jardín y se posaron en las ramas del pequeño abeto. Había petirrojos y gorriones, zorzales y mirlos, estorninos y herrerillos, escribanos y acentores. Todos picoteaban ilusionados los regalos que había en las ramas. «¡Eres un árbol de Navidad para pájaros!», le gritó un gran zorzal al arbolillo. «Te han puesto aquí para nosotros. Todas las Navidades te decorarán igual, y a medida que vaya pasando el tiempo, te irás haciendo cada vez más grande en este jardín. ¿No estás contento?». «Pues claro que estoy contento», gritó el pequeño abeto. «Y tendríais que haber visto el susurro de sus ramas cuando las movió de alegría de arriba abajo». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La cerillera. Era la noche de fin de año, la última noche del año. Todo el mundo en la ciudad se apresuraba para llegar pronto a sus casas y refugiarse del frío y la nieve. Iban muy abrigados y algunos llevaban regalos de Navidad. Tras los cristales ardía la leña en las chimeneas y había agradables aromas de los manjares preparados para la cena de aquella noche. En medio del ir y venir, una pequeña chiquilla vendía fósforos para ganar algo con que comprar siquiera un pedazo de pan. «¡Compren fósforos! ¡Lo mejor para encender el fuego! ¡Compre cerillas, señor!». Pero la gente apenas escuchaba su débil voz y, desde luego, por nada del mundo sacarían las manos de sus tibios bolsillos con el frío que hacía. Poco a poco la noche se fue acercando y la calle se quedó desierta. «¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Cerillas para la lumbre!». Pero la pobre cerillera pronto comprendió que no vendería nada más aquel día. Terminó pronto de contar las escasísimas ganancias. No podía volver así a su casa, sin llevar consigo algo de alimento para su familia. Pensó que quizás sus padres se enfadarían con ella por no haber sido capaz de vender más. Eran tan pobres y tantas bocas que alimentar, que la más mínima cantidad marcaba una gran diferencia. Si por lo menos no hiciera tanto frío. Tenía los deditos entumecidos, la nariz helada y le dolía mucho la garganta. Si se atreviera a encender una cerilla, sentiría un poco de calor. Al fin y al cabo, en su casa haría el mismo frío que en la calle, pues durante todo el invierno el agua de lluvia se había abierto camino entre las rendijas del tejado, formando goteras,
y el viento soplaba a través de los cartones que formaban las paredes de su humilde casita. Se refugió en la esquina que formaban dos casas muy elegantes y con mucho cuidado para no destaparse, encendió un fósforo. Y la luz del fósforo al arder le mostró una acogedora estancia donde ardía el cálido fuego de la chimenea al lado de una mesa con humeante comida. Las llamas se reflejaban en las paredes creando figuras danzarinas y la